¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el pensamiento? Es una pregunta difícil, un poco como la del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero? ¿Pensamos porque tenemos lenguaje o tenemos un lenguaje porque pensamos? ¿Hay alguna relación de dominación o dependencia entre estos procesos cognitivos? ¿Una genera a la otra? A lo largo de los años, diversos paradigmas lingüísticos han intentado dar alguna respuesta. ¿Y cómo te fue con tu clase de lexicología? 16. Pues más o menos, debo hacer un documental sobre la relación entre pensamiento y lenguaje. Eso suena interesante. ¿Ya sabes cómo lo vas a hacer? Pues ya tengo la información, pero no sé cómo montarlo en un documental. De hecho, entrevistamos a una especialista de la Facultad de Psicología, la doctora Natalia Arias Trejo. Wow, eso suena interesante, pues solo recuerda la máxima del cine: muestra, no cuentes. Sí, pero eso es difícil cuando tienes que dar cuenta de tu investigación. Espera, ¿sabes algo de cine? Algo. Genial, en ese caso me puedes ayudar, ya sabes, con algunas ideas creativas. Un panorama amplio acerca de todas las teorías alrededor de la lingüística que se han dado en relación del pensamiento y el lenguaje. Tendrás que explicarme todo eso. Claro, verás, antes del nacimiento de la lingüística cognitiva surgieron diversas posturas. Una de ellas es la de Skinner, Bloomfield y Lieberman, y ellos se encargan de establecer que la producción oral es esencial para el pensamiento. Pero eso no excluye a las personas sordas. Sí, justamente por eso surgió la teoría de Sapir, Worf y Vygotsky, quienes establecen que el pensamiento es necesario para el lenguaje. Como ves, estas dos posturas son muy rígidas y se les considera deterministas y consideran al lenguaje esencial para el pensamiento. Pues como buen interlocutor de Sócrates, en este caso solo me queda aceptar tus argumentos. Sí, pero aún nos faltan las teorías del relativismo lingüístico, que se encargan de justificar que algunas partes de la lengua tienen que ver con la determinación de nuestro pensamiento. Eso me recuerda a una película de Denis Villeneuve, La Llegada. Creo que tienen una base teórica similar, ¿no? Exacto, estas teorías son la base de toda la fundamentación teórica de esa película y justamente son de Sapir y Worf quienes explican que la lengua determina la forma de pensar en cuanto a la manera en que se percibe la naturaleza, la cosmovisión y la cultura. Pues eso sirvió para la película, pero sospecho que no es lo que estás buscando todavía. En efecto no, pero hay una teoría más, es la de Lakoff y Johnson, quienes son totalmente experiencialistas y explican que el pensamiento es el que es independiente del lenguaje, es una postura totalmente independentista en ese sentido. Ya veo, entonces en ese caso será mejor de que ya empieces a citar directamente la entrevista de la doctora Natalia. Ese es el plan, pero incluso con eso también tuvimos problemas, verás. Usa el formato de videoensayo. Lo que quiero que me digas exactamente es qué opina la doctora Natalia. La interacción o relación que hay entre lenguaje y pensamiento es una pregunta que desde la filosofía se ha planteado originalmente. No creo que haya una respuesta y que tal vez no la encontremos del todo, pero sí hay una investigación que justamente lo que intenta es entender la naturaleza de la relación. Entonces, en lugar de preguntarnos si puede haber lenguaje sin pensamiento o pensamiento sin lenguaje, es más bien entender su relación. Lo que hemos visto es que nuestra estructura de pensamiento puede estar delimitada por nuestro sistema lingüístico. Esto se ha demostrado. Entonces son procesos cognitivos distintos. No es que la falta de un lenguaje implique necesariamente la falta de un pensamiento. No necesariamente. Por ejemplo, hay casos de niños sordomudos a los que se les enseña un lenguaje de señas muy tardíamente, entre los 5 y los 6 años, y cuando se les pregunta si tenían algún tipo de pensamiento, su respuesta es claro que lo tenían. De acuerdo a esto, Lakoff nos diría que otros sentidos se encargaban de interpretar el mundo a su alrededor y que eso les proporcionaba un esquema cognitivo. De hecho, la doctora Natalia nos dio
Por ejemplo, existen casos de personas afásicas que tienen problemas con la manipulación del lenguaje, ya sea de manera oral, en el comprendimiento o en el nombramiento. Este último es una afasia anómica, de las más comunes. Sin embargo, las personas con esta afasia, a pesar de haber perdido gran parte de su habilidad lingüística, tienen pensamiento y por tanto son capaces de expresarlo en dominios como la escritura, pero no oralmente. Ya veo, entonces en ese caso es probable que el pensamiento sea distinto de acuerdo al lenguaje que tengamos. No es que haya dos formas de pensamiento distintas en función del lenguaje que se habla, más bien refiere a situaciones de contexto o a cuestiones socioculturales. ¿El pensamiento incide en la cultura? Sí, por supuesto, ya que la cultura es una serie de creencias, de pensamientos colectivos. El pensamiento es mucho más amplio que el lenguaje. No obstante, a través de un lenguaje en particular, podemos apreciar el pensamiento de una cultura. Un ejemplo claro es el idioma alemán, puesto que en esta lengua se marca el espacio. Esa marcación tan específica para nosotros, hablantes del español, nos puede parecer extraña, porque no está marcada en nuestro lenguaje. Como ves, no se trata de que el lenguaje nos dé otra percepción al grado de decir que nosotros no percibimos lo mismo que los alemanes, simplemente que para nosotros no es relevante hacer tantas especificaciones del espacio. Es como las lenguas en las que tienen 20 formas distintas de identificar un color blanco. No es que nosotros no podemos distinguirlas, sino que para nosotros no es relevante. Y para ellos sí, porque tiene que ver con su instinto de supervivencia. Eso significa que si aprendo el lenguaje semasiográfico de los septápodos que aparecen en la llegada, ¿no podré percibir el tiempo como ellos, es decir, de manera no lineal? No, lamento decirte que no, eso es ciencia ficción. Pero es una buena metáfora, como toda buena ciencia ficción, del hombre y cómo, a pesar de tener un lenguaje, es incapaz de comunicarse con el resto de su especie. Sí, pero volvamos a mi documental. Me interesa dar la percepción de la lingüística cognitiva porque es quien se encarga de dar teorías y respuestas más interesantes al respecto. Mi problema es no sé cómo hacer el bosquejo para representar la lingüística cognitiva. Pues haz una prosopopeya dramática. ¿Qué? Hola, soy la lingüística cognitiva y nací en 1987. Mis padres son George Lakoff y Langacker. Como algunos hijos, soy el producto de una insatisfacción por parte de mis padres. Soy el paradigma que busca resolver los conflictos que dejó detrás suyo mi hermano, el generativismo. Lo que pasa es que la sintaxis no explica ciertas cuestiones de conceptualización. Tampoco da una respuesta satisfactoria a cómo se formalizan en la mente cosas que son inconmensurables. Es por eso que mi filosofía de vida es el experiencialismo. La eficacia de los procesamientos cognitivos depende del sistema conceptual. El pensamiento surge a partir de una experiencia corpórea y tiene sentido según esa experiencia. Los sistemas conceptuales dependen de la percepción, el movimiento y la experiencia física y social. Bien. Y podría decirse que mi carácter se conforma por un conjunto de postulados. El primero, no es posible separar al lenguaje de su función cognitiva y de la comunicación. Y el segundo, que la agrupación de términos en categorías, es decir, el delfín pertenece a la categoría de los animales, es un proceso mental que se realiza a partir de semejanzas, conceptos, relaciones y ejemplos irrefutables. Nadie puede decir que un delfín es un animal. Video de youtuber sobre 50 cosas sobre mí. Quizá tengas razón, pero ¿no se supone que es para todo tipo de público? Y lo es, verás, a pesar de todo es una cuestión muy simple, porque todos codificamos de una manera específica de acuerdo a nuestro lenguaje. Verás, la relación entre cognición es muy simple. Todos necesitamos de grupos de palabras que pertenecen a su vez a un conjunto, es decir, a una categoría, y que después se modifican con lo que se va aprendiendo a diferentes edades. Y eso nos permite hacer una codificación más clara de nuestra lengua. Es como los cajones de un sastre. Espera, explícame un poco más eso, no entiendo bien, ve más despacio.
Sí, verás, piensa. Cuando ordenamos algo, agrupamos por elementos similares y los colocamos en el mismo lugar, es decir, establecemos categorías. Existe evidencia sobre cómo nuestra percepción nos permite ir categorizando el mundo. Entonces, el lenguaje ayuda a dar cierto apoyo a nivel de ¿es congruente lo que estoy categorizando? Es decir, un niño para saber que algo es una manzana a nivel de objeto no necesita que le expliquen qué es una manzana, si la manzana es frecuente en su contexto. Lo primero que aprende un bebé carente de vocabulario es a categorizar lo que percibe a su alrededor. Por ejemplo, muy probablemente note que esos objetos rojos, relativamente redondos, se comen, los cuales generalmente estén en la misma canasta, sobre la misma mesa, y a su vez son tomados por una persona quien se los lleva a la boca. De esta manera, el bebé comprende que si él pudiera tomar dicho objeto, también se lo llevaría a la boca. Asimismo, se percata de que el hablante nombra al objeto como manzana, lo que lo lleva a formar una categoría de manzana. No obstante, esto no lo aprende por medio de la palabra manzana, pues la palabra solo da consistencia y congruencia a un aspecto que el niño ya había formado perceptualmente. Sin embargo, de las agrupaciones hechas tienes un objeto modelo, algo que indudablemente pertenece a ese sitio. Imagina la fruta más fruta. Agrupaciones hechas tienes un objeto modelo, algo que indudablemente pertenece a esa categoría. Piensa en la fruta más fruta. Bueno, ese será el modelo ideal de las frutas. De eso se tratan los prototipos. Asimismo, existen elementos que se salen de la categoría, o sea, que no cumplen con ciertos rasgos específicos de ese conjunto. Y a eso nos quiere decir que no existen categorías cerradas. Por ejemplo, en el caso de algo tan común como el plátano y la manzana, sus categorías se van abriendo, ya que a pesar de tener rasgos muy distintivos, estos a su vez tienen subclases que nos permiten tener manzanas verdes, amarillas, entre otras. En el caso de los plátanos en Latinoamérica hay distintos tipos de estos y son distinciones que se aprenden para crear etiquetas de ellos, plátano macho, dominico, etc., y que continúan ampliándose. Así se sabe que los plátanos dominicos son los más dulces y como niños sean los que probablemente más gusten. Pero la escolaridad también modifica el significado y el significante, puesto que cuando entramos a la escuela y nos dicen que los aguacates son fruta, surge una categorización diferente de la que se había pensado y aunque no es extremadamente esencial, porque no pasa nada si se sigue pensando que los aguacates son verdura, sí forma parte del conocimiento de clasificar dos categorías de alimentos. Así, cuando descubrimos que el aguacate es una fruta y se piensa la posibilidad de un licuado, helado o nieve de aguacate, surge un cambio acerca de cómo se percibía ese objeto. Ahora comprendo por qué te gusta más el paradigma de la lingüística cognitiva. Por Zeus que sí. Sí, el énfasis que le da el significado es más amplio, se recupera más. Es como aquel poema de Miguel León Portilla que habla sobre la recuperación de lenguas indígenas y reconocer que no es importante la gramática, sino también las emociones y los sentimientos que se contienen en esas lenguas. La aproximación que tiene la semántica cognitiva es entender la cognición de una comunidad a partir de su lengua o sus lenguas. Por ejemplo, la semántica cognitiva está interesada en descubrir cómo las lenguas marcan ciertos aspectos de manera diferente, como el tiempo, el espacio y otros elementos, pero también está interesada en saber qué pasa con un hablante inmerso en dos lenguas de contextos diferentes, cómo puede modificar de alguna manera su pensamiento. Esto en la adquisición del lenguaje es muy interesante porque se trata de un proceso genuino, sobre todo cuando aún no existe escolaridad. Entonces se observa cómo los niños intentan combinar dos lenguas para efectos rápidos de comunicación. Por ejemplo, si para efectos del juego necesitan dar una idea clara de la ubicación de los objetos, para iniciar el juego usará la lengua que les permita hacer esa determinación. O si buscan distinguir cuántos objetos tienen y el niño habla español y maya yucateco, pero en este último no existen todos los dígitos en palabras diferentes como en el español y tiene que decir exactamente
cuántos son del otro y cuántos son suyos, probablemente haga uso del español para marcar rápidamente esa diferencia. De esta manera, la semántica cognitiva se interesa sobre esos procesos para expresar un pensamiento en los que se puede hacer uso de uno u otro sistema. La semántica cognitiva tiene muchos aciertos, pero uno de ellos es que tiene un foco descriptivo explicativo, que a veces sobrepasa a la persona que está estudiando la lengua, porque se requiere estar inmerso en ella para entenderlo y tener la validez del hablante, al que quizá no le interesa lo metacognitivo ni metalingüístico. Por ejemplo, entender cómo una partícula, que podríamos llamar un morfema, tiene diferentes usos que no solo dependen de la sintaxis o de las reglas gramaticales de número-género, sino también de un contexto, y cómo va a variar dependiendo de ese contexto sociocultural para lo que yo quiero expresar. En este sentido, como se dijo que había que rescatar lenguas en riesgo o lenguas indígenas, se pensó en recuperar el vocabulario, la gramática, la conformación de la sintaxis, pero la semántica cognitiva llega y busca salvar, además de todo esto, el significado y el sentido que tiene esa lengua, dado por su contexto sociocultural. Por tanto, la semántica cognitiva nos permite rescatar la cultura y no solamente una lengua aislada. La realidad está moldeando el lenguaje y a su vez el lenguaje regresa a ella con el pensamiento para analizar cómo observamos esa realidad.